Capítulo 9. La mañana siguiente también fue tranquila. Sandra desayunó en la cocina e hizo la colada. Pensó que, si su ropa tardaba más tiempo en llegar, tal vez tendría que volver a la tienda a comprar algún básico más, aunque no le hacía ninguna gracia. Esperaba que el paquete no se hubiera perdido, o que no lo hubieran entregado en la dirección equivocada. Sandra estaba en el jardín, tendiendo la ropa en el tendal que había colgado en la parte trasera, junto al porche. Cuando se agachó para recoger una prenda de la palangana, notó por el rabillo del ojo un movimiento rápido a su derecha, en la zona que daría al lateral de la casa. En ese momento, se le vino a la memoria lo que había ocurrido la primera vez que acompañó a Marcos por el bosque, cuando Oso se había separado de ellos. Ella había seguido a algo que corría por el bosque, pensando que era el perro. Sin embargo, Oso estaba con Marcos cuando él llegó de la dirección contraria. En ese momento, había estado tan aturdida que lo descartó por completo de su mente. Sin embargo, ella sabía perfectamente que no había sido un error. Aunque no hubiera visto bien lo que era, las ramas, las hojas y la hierba se habían agitado cuando esa sombra se movía, así que era innegable que había habido algo real en el bosque. Sandra no quería ponerse a investigar ella misma, porque seguir a un animal salvaje no era algo inteligente, pero si existía la posibilidad de que ese animal se colara en el jardín, era mejor saberlo con certeza. Con eso en mente, comenzó a rodear la casa. El corazón de Sandra bombeaba acelerado en su pecho. Ella trató de mantener las respiraciones profundas y calmadas mientras avanzaba a pasos lentos, asegurándose de hacer el menor ruido posible, y de no tropezar. No conseguía oír nada, así que no podía adivinar a dónde había ido el animal. Aún así, continuó avanzando pegada a la fachada lateral. Cuando llegó a la esquina, se asomó ligeramente para poder ver el jardín delantero sin descubrir su presencia. En cuanto sus ojos se asomaron al otro lado, alcanzó a ver una sombra deslizándose por el borde del pozo que había entre los árboles, decorando el jardín delantero, a unos metros de la casa. Inspeccionando el resto del terreno, no vio ningún otro animal ni escuchó movimiento, así que salió de su escondite, y caminó a paso lento hacia el pozo. Se preguntaba cómo un animal podría haber caído ahí, siendo que el reborde de piedra que lo rodeaba llegaba hasta la cintura de un adulto. Tal vez hubiera saltado dentro, pero eso no tenía sentido. Sandra no había prestado atención al pozo, de modo que no sabía cuán profundo era, pero se sobreentendía que los pozos tenían más de 3 metros de profundidad, así que ningún animal saltaría ahí a propósito, ¿verdad? Justo al terminar ese pensamiento, y a escasos 2 metros de distancia del pozo, a Sandra se le ocurrió que, tal vez, era un ornamento decorativo, y no tenía nada más que el suelo en su interior, lo que no le impediría al animal salir de él y atacarla en cuanto la viera. El pensamiento la hizo detenerse por completo, manteniéndose en silencio, y tratando de oír si había un animal moviéndose al otro lado de la piedra. El otro día, lo había confundido con oso por su tamaño, así que no era algo pequeño. ¿No debería poder verlo desde ahí? Con el cuerpo en tensión, y el corazón más acelerado aún, Sandra se acercó poco a poco. A cierta distancia, pudo comprobar que no había suelo, sino un agujero que se adentraba en la tierra. Algo más tranquila, se asomó por completo por el borde, para tratar de ver el fondo. Sin embargo, la profundidad era tanta, que la luz no llegaba a tocar más allá de unos pocos metros, haciendo que la oscuridad fuera tan densa, que Sandra no pudo ni siquiera ver la más ligera sombra o reflejo. Si un animal había caído ahí, seguramente había muerto en el acto. Justo cuando iba a retirarse y volver con la colada, le pareció ver un movimiento en el fondo. No hubo nada que se asomara, ni consiguió distinguir ninguna forma concreta, sino que pareció que la propia oscuridad se había movido. Sandra se quedó clavada en el suelo, con la mirada fija en el fondo del pozo, sin permitirse parpadear. Cuando los ojos comenzaron a escocerle, vio finalmente un par de pequeños reflejos en el centro. No debes acercarte al pozo. El sobresalto fue tan grande, que Sandra sintió todo su cuerpo estremeciéndose, y cuando se giró en dirección a la voz,
lo hizo con tanta velocidad que perdió el equilibrio, y estuvo a punto de caer de culo en el suelo. Detrás de ella, junto a la puerta principal de la casa, Lucía la miraba con seriedad. ¿Qué?, preguntó Sandra. Con el susto que le había dado la niña, ni siquiera había entendido lo que le había dicho. No debes acercarte al pozo, repitió Lucía, es peligroso. Sandra volvió a mirar en el interior, pero la oscuridad volvía a tener tanta quietud y densidad como la primera vez, así que se alejó y caminó en dirección a la pequeña. Por el camino, se colocó una mano en el pecho para calmar su corazón. ¿Por qué dices que es peligroso?, preguntó mientras caminaba. Podrías caer, respondió Lucía. Sandra no respondió a eso, pensando que seguramente era buena idea que una niña pequeña tuviera esa idea en mente. En su lugar, decidió dirigir la conversación hacia algo más trivial, tratando de distraerse a sí misma. Ya no te esperaba, dijo Sandra cuando alcanzó a la niña. Yo ya he desayunado, pero puedo sacarte unas galletas, si quieres. Lucía asintió, de nuevo con una expresión aniñada, y Sandra entró un momento para coger los paquetes de galletas antes de volver a salir, e ir con Lucía a la parte de atrás. Terminó de tender la ropa mientras la niña comía, y luego la acompañó al columpio. Estuvieron un rato juntas. Sandra sacó una foto de la niña, para añadirla a su colección, y jugó con ella, dándole impulso mientras se columpiaba. Sin embargo, la mente de Sandra estuvo distraída todo el rato, pensando en esos reflejos que había visto. Marcos pasó por su casa esa tarde, y Sandra no dudó en acompañarle en su paseo. Caminaron un rato por el bosque, antes de dirigirse hacia el pueblo para acompañar a Sandra hasta su coche. Sin embargo, mientras caminaban, Sandra no prestó atención al camino, y pisó una roca, haciendo que se le doblara el tobillo, y cayera al suelo. Dios mío, ¿estás bien? Un preocupado Marcos la ayudó a levantarse, y le sirvió de apoyo al caminar de vuelta a la casa. Me parece que vamos a tener que dejar para otro día el bajar al pueblo. Sandra quería discutir, pero teniendo en cuenta lo mucho que le punzaba el tobillo cada vez que ponía peso en él, no podía replicar, por lo que se limitó a agradecer a Marcos por la ayuda. ¿Seguro que estás bien estando sola? En la puerta de casa, Sandra trataba de asegurarle a Marcos que podía irse, tratando de salvar lo poco de dignidad que le quedaba después de una caída tan tonta. No te preocupes, solo necesito poner el pie en alto unas horas, seguramente mañana esté mejor. Con una mirada preocupada y mucha reticencia, y un par de lamidas de despedida de parte de Oso, Marcos se marchó por el bosque, y Sandra cerró la puerta y echó la llave. Se sintió completamente tonta. No era la primera vez que iban por esa ruta y ahí estaba ella, tropezándose con una piedra. El otro día compró unos guisantes congelados que aún no había comido, así que se felicitó mentalmente por ese acierto, mientras cojeaba hacia la cocina, y se llevaba la bolsa del congelador hacia el sofá. Cuando se descalzó, notó el tobillo palpitando, y supo que se le iba a hinchar sin remedio. Con suerte, el frío reduciría la mayor parte. Se puso otra película para entretenerse mientras se quedaba tirada en el sofá, con la pierna recostada en los cojines, y la bolsa de guisantes reposando en su articulación. Debió de quedarse algo traspuesta, porque se sobresaltó al oír un ruido fuerte, y se encontró con que de pronto era de noche. Sandra miró desconcertada a su alrededor, preguntándose por el origen del ruido, pero no vio nada extraño. La película debía de haber terminado, porque la televisión estaba apagada, y el silencio volvía a reinar en el edificio. La intranquilidad volvía a crecer dentro de Sandra, a quien en sus recuerdos, le parecía que ese ruido había sonado como un golpe en la ventana. Sandra se quedó completamente quieta, mirando a la oscuridad al otro lado del cristal, tratando de discernir algún movimiento, sin conseguirlo. En una especie de ataque de nervios, caminó lo más deprisa que pudo hacia los interruptores, iluminando toda la planta baja, y despejando las sombras de los rincones. Sin embargo,
desde el interior rebosante de luz, la oscuridad de la calle se volvió más densa aún, recordándole a Sandra a las profundidades del pozo de esa mañana. Se quedó un rato de pie en medio de la planta, convenciéndose de que no había nada ahí, y de que seguramente había soñado el ruido. Sandra nunca se había portado así de nerviosa antes, y se lo achacó de nuevo al hecho de estar sola por primera vez. Sintiéndose de lo más ridícula, subió al tercer piso encendiendo todas las luces en su camino, y asegurándose de encender las siguientes antes de apagar las que dejaba atrás. Sin importar cuánto tratara, seguía notando el nudo en el estómago, y la sensación de ser perseguida por la oscuridad. Una vez en el dormitorio principal, se sintió un poco mejor, sabiendo que si había algo ahí fuera, no podría alcanzarla en el tercer piso. Decidió acostarse directamente, así que se cambió de ropa y encendió la lámpara de la mesilla, antes de apagarla del techo. Tras meterse en la cama, miró alrededor del cuarto, inspeccionando cada rincón oscuro. Cuando apagó la luz de la mesita, dos reflejos brillaron en la pared del fondo, junto a la puerta. Sandra encendió la luz de nuevo, con el grito ahogado en la garganta, pero al encender la luz, no había nada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenían esos reflejos de especial, y por qué la habían dejado tan intranquila. Durante todo el día, su recuerdo había estado acompañado de una sensación de familiaridad, pero no había podido recordar su origen, hasta ese momento. Esos reflejos, eran iguales al brillo que tenían los ojos de los animales nocturnos en las grabaciones de vídeo, las que se podían ver en internet. Eran como dos grandes pupilas observando desde la oscuridad. Esa noche, Sandra durmió con la luz de techo encendida, pero navegó en un mar de sueños intranquilos llenos de ojos brillantes. Fin del capítulo 9.